Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes, escritores de la revista digital Poetas Sin Fronteras y de la red de poetas del estado de Veracruz. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, Palmira Ramos Cruz, Lucy Reyes, Silvia Aquino, María Luz Olivares, Luis Hinojosa, María Teresa Galás, Angélica Arriola y Claudia Castillo. Bienvenidos sean todos ustedes a este evento del 7 de septiembre del 2022 en homenaje al escritor Charles Bukowski. Bien, hablemos de Charles Bukowski. Nació un 16 de agosto de 1920 y muere un 9 de marzo de 1994. Conocido como Charles Bukowski, fue un escritor de relatos, novelista y poeta estadounidense, nacido en Alemania, representante del realismo sucio y considerado como un poeta maldito debido a su exceso alcoholismo, pobreza y bohemia. Vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada, Lucy Reyes. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Mi nombre es Lucila Reyes, yo estoy aquí en la Ciudad de México. Doy el taller de creación literaria en la Casa de Cultura Jesús Romero Flores y hoy estamos aquí con los Poetas Sin Fronteras. Bueno, hablar de Bukowski, como lo decía Ramón, es hablar de uno de los poetas más prolíficos de Estados Unidos, representante del realismo sucio, que además escribió miles de poemas y cientos de relatos cortos. El realismo sucio se basa en eso, en una creación tipo minimalista, donde se expone la realidad que ellos viven. Y bueno, Bukowski decía que se tiene que morir unas cuantas veces antes de poder vivir de verdad. Dice, por supuesto que es posible amar a otra persona si no la conoces demasiado. Y que para saber quiénes son sus verdaderos amigos, pues hay que estar de vez en cuando en la cárcel. Les voy a decir un poema que se llama Lanzar los dados. Y dice así. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. De otra forma, ni siquiera comiences. Esto puede significar perder novias, esposas, parientes, trabajo y quizá la cordura. Ve hasta el final. Eso puede significar no comer 3 o 4 días. Puede significar congelarse en el banco del parque. Esto puede significar la cárcel. Esto puede significar burlas, escarnios, soledad. La soledad es un regalo. Lo demás es una prueba de tu insistencia o de cuando quieres realmente hacerlo. Y lo harás, a pesar del rechazo y de las desventajas. Y será mejor que cualquier otra cosa que hayas imaginado. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. No hay otro sentimiento como ese. Estarás a sola con los dioses y las noches se encenderán con fuego. Hazlo, 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 hazlo hasta el final. Hasta el final. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. Qué bueno que el día de hoy nos acompañas en esta jornada literaria que estamos viendo la ruta de la poesía en América. Entonces, hoy nos tocó este gran escritor, Charles Bukowski. Vamos a recibir ahora a la maestra Silvia Aquino. Buenas noches, desde Xochimilco, para mis Poetas Sin Fronteras. Hemos estudiado y trabajado con Charles Bukowski. Su vida, como dicen algunos editores, fue una montaña rusa de alcohol y poesía. Y su realismo sucio sigue siendo una fuente de inspiración para muchísimos autores. Al final de cuentas podemos decir que el realismo
pertenece a toda la literatura de todas las épocas. Ahora, que ese realismo sea sucio significa que está mucho más adentro de todos y cada uno de los momentos humanos, tanto en la pobreza como en la bohemia, como en el alcoholismo. En fin, yo quisiera leerles un poema que me parece muy acertado y se llama ¿Así que quieres ser escritor? Y dice Bukowski, si no te sale ardiendo de dentro, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón y de tu mente y de tu boca y de tus tripas, no lo hagas. Si tienes que sentarte durante horas con la mirada fija en la pantalla del computador o clavado en tu máquina de escribir buscando las palabras, no lo hagas. Si lo haces por dinero o fama, no lo hagas. Si lo haces porque quieres mujeres en la cama, no lo hagas. Si tienes que sentarte y reescribirlo una y otra vez, no lo hagas. Si te cansa solo pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo. Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti, espera pacientemente. Si nunca sale rugiendo de ti, haz otra cosa. Si primero tienes que leerlo a tu esposa o a tu novia o a tu novio o a tus padres o a cualquiera, no estás preparado. No seas como tantos escritores, no seas como tantos miles de personas que se llaman a sí mismos escritores. No seas oso y aburrido y pretencioso. No te consumas en tu amor propio. Las bibliotecas del mundo bostezan hasta dormirse con esa gente. No seas uno de ellos, no lo hagas. A no ser que salga de tu alma como un cohete, a no ser que quedarte quieto pudiera llevarte a la locura, al suicidio o al asesinato. No lo hagas. A no ser que el sol dentro de ti esté quemando tus tripas, no lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento y si has sido elegido, sucederá por sí solo y seguirá sucediendo hasta que mueras o hasta que muera en ti. No hay otro camino y nunca lo hubo. Gracias. Muchas gracias, maestra Silvia. La obra literaria de Bukowski está fuertemente influida por la atmósfera de la ciudad de Los Ángeles, donde pasó la mayor parte de su vida. Hoy en día es considerado uno de los escritores más influyentes de la literatura estadounidense y uno de los símbolos del realismo sucio, que es un movimiento literario originado en Estados Unidos, desarrollado sobre todo en la primera mitad del siglo XX, el cual pretende reducir la narración, especialmente el relato corto. Vamos ahora con nuestra amiga de Chile, Palmira Ramos. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Ramón, por esta importante invitación y compartir con todos ustedes. Y además, en este compartir, de ir también conociendo y aprendiendo de ustedes, como también en este caso, de un gran escritor como Charles Bukowski. Sin duda de que entrar a este mundo poético de él es entrar también a todo lo que él manifiesta en su literatura como una rebeldía, como una subversión, inclusive el lenguaje, y sin caer para nada en la grosería. Su vocabulario dentro de lo que es, digamos, un lenguaje más coloquial tal vez, sin duda que es un vocabulario que también tiene muchas imágenes en sus mundos poéticos, ¿ya? Bukowski, bueno, ya hemos dicho que está marcado por ese realismo sucio, ya que es un realismo descarnado también y lírico, porque está la lírica presente ahí, ¿ya? Forma explícita, perdón,
entre lo que podemos decir en algunos momentos como esa sutileza y como la brutalidad, como una mezcla así como bastante interesante y que llega también, como él dice, no al corazón, sino que a las tripas, ¿no? Esa expresión de él tan directa, lo que me fascina, porque genera, a mí por lo menos como lectora, me genera ese mundo de pasión humana en forma muy natural. Quiero compartir con ustedes el poema El corazón que ríe, ¿ya? Dice así: tu vida es tu vida, no dejes que sea golpeada contra la húmeda sumisión. Mantente alerta, hay salidas. Hay una luz en algún lugar. Puede que no sea mucha luz, pero vence a la oscuridad. Mantente alerta. Los dioses te ofrecerán oportunidades. Conócelas, tómalas. No puedes vencer a la muerte, pero puedes vencer a la muerte en la vida. A veces, y mientras más a menudo aprendas a hacerlo, más luz habrá. Tu vida es tu vida. Conócela mientras la tengas. Tú eres maravilloso. Los dioses esperan para deleitarse en ti. Reflexiones también que nos presenta este gran escritor. Muchas gracias. Muchas gracias, amiga de letras, Palmira Ramos Cruz, de Chile. Bukowski escribió libros de diversos géneros, tales como diarios, relatos, novelas, poesías, ensayos, e incluso llegó a escribir Barfly, un guión cinematográfico basado en su alter ego, Henry Chinaski. Vamos ahora con nuestra compañera y maestra María Teresa Galas. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación, Ramón. Me da mucho gusto estar otra vez aquí. Y bueno, soy María Teresa Galás, estoy en la Ciudad de México y soy poeta sin fronteras. Y voy a leer un pequeño poema que se llama Confesión. Bukowski tuvo relaciones con varias mujeres e incluso vivió con ellas, y con una tuvo incluso una hija, pero solo al final de su vida, ya pasados los 60, se casó con una mujer mucho más joven, que fue la que estuvo con él los últimos 20 años, y a ella le dedica varios de sus poemas, como este que se llama Confesión. Y dice así: esperando a la muerte, como a un gato que salta sobre la cama. Estoy muy afligido por mi esposa. Ella verá este tieso, blanco cuerpo, lo sacudirá una vez, quizás de nuevo. Hank no responderá. No es mi muerte lo que me preocupa, es mi esposa, abandonada con este montón de nada. Quiero hacerle saber, sin embargo, que todas las noches, durmiendo a su lado, incluso los más triviales argumentos, fueron cosas siempre espléndidas. Y las difíciles palabras que siempre temí decir, pueden ser dichas ahora. Te amo. Gracias. Muchas gracias, maestra María Teresa. Bueno, habíamos comentado que realizó el guión cinematográfico de Barfly. Es una película donde él realiza un cameo. Cameo es la aparición breve de una persona con video. Normalmente representa a sí mismo o a un personaje sin nombre que puede no tener importancia para la trama. Normalmente el actor ni siquiera aparece en los créditos de la película. Vamos ahora hasta Perú y recibimos a nuestro compañero de letras, Luis Hinojosa.
Adelante, Luis. Buenas noches, mis queridos amigos. Mi nombre es Luis Hinojosa Valdera. Soy de Perú, de la región Lambayeque, provincia de Chiclayo. Y soy, lo digo así, con toda sinceridad, orgullosamente un poeta sin fronteras. Y lo digo así porque, una vez más en el Facebook, doy mi palabra de poeta ante lo que yo leo, que me horrorizo y lo digo. Algunos me leen, después lo borro, pero lo leo. O sea, soy un poeta sin fronteras, que lo sepa todo el mundo. Charles Bukowski dice estas palabras: el alcohol es una de las mejores cosas que han llegado a esta tierra. Además de mí, siempre escribo intoxicado. No creo que haya escrito nunca un poema completamente sobrio. Algunos me han llamado el más grande poeta de Estados Unidos. Mis amigos solo me han llamado Hans. Me gustan los hombres desesperados, hombres con los dientes rotos y los destinos rotos. También me gustan las mujeres viles, con las medias caídas y arrugadas y con maquillaje barato. Me gustan los más pervertidos que los santos. Me encuentro bien entre los marginados, porque yo soy un marginado. No me gustan las leyes ni morales, ni religiones o reglas. No me gusta ser moderado por la sociedad. Así se definía Charles Bukowski en una entrevista que concedió en 1987. Y fue por declaraciones como esta que se convirtió en un ícono de la rebeldía, en un heredero de los poetas malditos. Y los poetas malditos, pues, espectaculares, ¿no? Verlaine, Rimbaud, Mallarmé. Bueno, voy a leer un poema, yo le diría maestro, y el poema dice: soy un fracaso. Le puse el seguro a la puerta del auto y al levantar la mirada vi a este tipo caminando hacia mí. Se parecía a Peter, mi viejo amigo, pero no era Peter. Era un hombre demacrado, en jeans y camisa azul de trabajo, y me dijo: oye, mi esposa y yo necesitamos algo para comer. Morimos de hambre. Miré detrás de él y ahí estaba su mujer, que me miró con ojos a punto de lágrima. Le di un billete de 5. Te amo. Hombre, gritó. No me lo gastaré en bebida. ¿Por qué no? Le contesté. Es lo que yo haría. Me alejé para entrar a un edificio, arreglé unos cuantos asuntos, salí, regresé al auto como siempre, pensando si hice lo correcto o si fui víctima de un engaño. Mientras conducía, recordé mis años de miseria, hambriento más allá de cualquier arreglo. Nunca pedí a nadie un centavo. Esa noche, después de unos tragos, le expliqué a la mujer con la que vivía lo mucho que daba dinero a vagabundos, pero que yo, en los tiempos más oscuros de hambre en mi vida, me negué a pedir nada a nadie. Lo que pasa es que ni para eso servía, dijo ella. Espectacular. No mucho lo he leído a Charles Bukowski, pero me veo reflejado en eso. No como vagabundo, sino en los primeros años de mi vida de poeta, el año 90, iba detrás de un excelente poeta y declamador y lo miraba cómo tomaba el alcohol y me daba un trago, yo le decía que no, hasta que un día dije sí y no dejé la bebida. Pero no dejé la bebida en el sentido de que tomaba para escribir, y en esos años que yo tenía 25, 26 años, decían: el sonetista no escribe sobrio, Luisinho escribe borracho. Pero eso ya lo he dejado yo con el tiempo, a que no es verdad. Gracias por haberme escuchado, un abrazo para todos, y me da un gusto muy grande encontrar a la hermana de Chile y a mi amiga, la psicóloga Claudita Castillo. Un abrazo. Gracias, Ramón. Muchas gracias, Luis. Realmente es una emoción que en este evento, que es la Ruta de la Poesía en América, encontremos amigos de Chile, de México,
y de Perú reunidos para dar lectura a los poemas de Charles Bukowski. Las obras de Charles Bukowski recibió tantas críticas negativas como positivas. Se le acusó de practicar un estilo soez como mero exhibicionismo literario y de reiterar sus obsesiones de modo efectista. Otros críticos, en cambio, realizaron y realzaron su autenticidad y su condición de escritor maldito. Vamos ahora a recibir a la maestra Angélica Arreola. Muchas gracias, buenas noches. Soy Angélica Arreola, soy de la Ciudad de México. Me da mucho placer compartir esta noche con ustedes la poesía y en este caso la poesía de Charles Bukowski, un poeta, un escritor muy interesante. Interesante porque no es tan frecuente hablar de estas cosas tan realistas, pero como de una realidad fuerte, una realidad dura que él mismo vivió, ¿no? Estas personas que viven en, digamos, en el bajo mundo, en el underground, que se llama en Estados Unidos, particularmente de Los Ángeles, ¿no? La misma vida de Bukowski, que fue de trabajo arduo y que hizo que no pudiera publicar su poesía sino hasta los 50 años. Entonces, bueno, hizo un contrato con una editorial que afortunadamente le pagó una mensualidad y por lo tanto él pudo ya dedicarse a escribir, gracias a lo cual hay alrededor de 40 libros de poesía, 5 novelas, otros tantos ensayos y relatos también. Voy a dar lectura a un poema que nos habla de cómo él concibe al arte o al poeta, en este caso como una persona de carne y hueso que sufre, más que como el arte visto así como un símbolo, ¿no? Y se refiere a Vallejo, así titula el poema, Vallejo. Dice, es muy difícil encontrar un hombre que escriba poemas que no te decepcionen. Vallejo nunca me decepcionó de esa manera. Algunos dicen que murió de tanto pasar hambre. Como sea, sus poemas sobre el terror a estar solo son en cierto sentido amables y no, gritan. Estamos cansados de casi todo el arte. Vallejo escribe como un hombre y no como un artista. Está más allá de nuestro entendimiento. Me gusta pensar que Vallejo todavía está vivo y caminando por la habitación. Encuentro el sonido de sus pasos firmes. No, perdón, se me fue. Está, no como un artista, está más allá de nuestro entendimiento. Me gusta pensar que Vallejo está todavía vivo, caminando por la habitación. Encuentro el sonido de sus pasos firmes e insondables. Gracias. Muchas gracias, maestra Angélica. Tras graduarse en el Instituto de Secundaria de Los Ángeles, cursó estudios de arte, periodismo y literatura en la Universidad de Los Ángeles durante 2 años. La difícil relación con su padre fue una de las causas por la que dejó la universidad. Dicha relación fue retratada en algunos de sus cuentos y novelas. Vamos ahora a recibir a María Luz Olivares. Buenas noches. Como ya lo dijo Ramón, soy María Luz Olivares Aldana, del puerto de Veracruz, país México, y soy poeta sin fronteras. La poesía de Charles Bukowski, en cuanto a estilos y temáticas, fue considerado dentro del llamado realismo sucio, desarrollado allá por los lejanos 60 del siglo pasado, y que se caracteriza por su sobriedad, precisión y por contener palabras y seres vulgares y corrientes que llevan vidas convencionales y en el caso de Bukowski,
hizo de la miseria una corriente. Es considerado como un poeta maldito debido a su excesivo alcoholismo, pobreza y bohemia. Les voy a compartir a ustedes el poema titulado El solo hecho de existir duele. El solo hecho de existir duele. Respirar duele. Levantarse cada mañana duele. Sonreír y llorar duele. Por eso no se le puede reprochar a alguien el hecho de abandonar la vida por su propia mano. No todos somos capaces de soportar los dolores. Yo fui salvado por el alcohol, los cigarrillos y la literatura. No todos encuentran su salvación. Y a continuación voy a hacerles el relato sobre la película que hicieron sobre su vida, que se llama Barfly. Aquí le pusieron Mariposa de Bar, como Faye Dunaway y Mick Rourke. Y cuando Charles Bukowski vio a la película, le preguntaron por la actuación de Rourke. Señaló más o menos lo siguiente: todo estuvo bien, salvo un detalle sustantivo. Yo nunca he puesto cara de pendejo para poder pedir un trago. Muchas gracias. Muchas gracias, Luzma. Ahora vamos a recibir a nuestra compañera Claudia Castillo. Buenas noches, mi nombre es Claudia Elizabeth Castillo Velasco, soy de Veracruz, México y soy poeta sin fronteras. Me alegra mucho volver a reincorporarme por acá en las veladas poéticas y les mando un saludo a todos. A continuación voy a mencionar una frase que me gusta de Charles Bukowski que dice: algunas personas no enloquecen nunca. Qué vida tan horrible deben tener. Y voy a compartir el siguiente poema que lleva por título A solas con todo el mundo. La carne cubre el hueso y dentro le ponen un cerebro y a veces un alma. Y las mujeres arrojan jarrones contra las paredes y los hombres beben demasiado y nadie encuentra al otro, pero siguen buscando de cama en cama. La carne cubre el hueso y la carne busca algo más que carne. No hay ninguna posibilidad. Estamos todos atrapados por un destino singular. Nadie encuentra jamás al otro. Los tugurios se llenan, los vertederos se llenan, los manicomios se llenan, los hospitales se llenan, las tumbas se llenan, nada más se llena. Gracias. Muchas gracias, Claudia Castillo. En mi participación daré lectura al poema que se titula Pensión de mala muerte. No has vivido hasta no haber estado en una pensión de mala muerte, con nada más que una bombilla y 50 hombres apretujados en catres, y todo el mundo roncando a la vez, y algunos de esos ronquidos tan profundos y tan vastos e increíbles, oscuros carrasposos infrahumanos, resollantes del mismísimo infierno. Parece como si te partiera la cabeza entre esos sonidos de muerte y los olores entremezclándose, calcetines sucios y rígidos, y calzoncillos con orines y excremento, y por encima de todo, un aire que circula lentamente, muy parecido al que emana de los cubos de basura destapados. Y eso, cuerpos en la oscuridad, gordos y flacos, encorvados, unos sin piernas, sin brazos otros, sin cerebro, y lo peor de todo,
la total ausencia de esperanza les envuelve, les cubre totalmente. No se puede soportar. Te levantas, sales, caminas por las calles, subes y bajas aceras, pasas edificios, doblas la esquina y vuelves a subir la misma calle pensando, todos esos hombres fueron niños. Una vez, ¿qué les ha pasado? ¿Y qué me ha pasado a mí? Está oscuro y hace frío ahí fuera. Bien, ahora quiero compartirles que en estas fechas de septiembre estamos celebrando la independencia de los países de México y Chile. Entonces, es un gusto que en esta ruta de la poesía en América estemos reunidos. Vamos ahora a la segunda ronda con nuestra amiga Lucila Reyes. Muchas gracias, Ramón. Bueno, según la perspectiva de Bukowski, yo nunca habré vivido. Pero bueno, era un hombre que hablaba pues de lo que él vivía, de su forma de ser, de su alcoholismo, de su drogadicción, de su ateísmo. Y precisamente para hablar de el ateísmo y de cómo se refería a Dios, voy a leer un fragmento que él escribió antes de decir el poema. Él decía que para aquellos que creen en Dios, la mayoría de las grandes preguntas están resueltas. Para aquellos nosotros que no aceptamos la fórmula divina, las grandes respuestas no permanecen escritas sobre piedra. Somos flexibles, dice. Nos ajustamos a las nuevas condiciones y descubrimientos. Somos flexibles. Él dice, y tómenlo en cuenta, yo soy mi propio Dios. Estamos aquí para olvidar las enseñanzas de la Iglesia, el Estado y nuestro sistema educacional. Estamos aquí para beber cerveza. Estamos aquí para acabar con la guerra. Estamos aquí para reírnos del destino y vivir nuestras vidas también, que la muerte tiemble al llevarnos. Y esto va por este poema que se llama Sí, sí. Y dice, cuando Dios creó el amor, no ayudó mucho. Cuando Dios creó a los perros, no ayudó a los perros. Cuando Dios creó las plantas, no fue muy original. Cuando Dios creó el odio, tuvimos algo útil. Cuando Dios me creó a mí, me creó a mí. Cuando Dios creó al mono, estaba dormido. Cuando Dios creó a la jirafa, estaba borracho. Cuando Dios creó las drogas, estaba drogado. Y cuando Dios creó el suicidio, estaba deprimido. Cuando Dios te creó a ti durmiendo en la cama, sabía lo que hacía. Estaba borracho y drogado, y creó las montañas y el mar y el fuego al mismo tiempo. Cometió algunos errores. Pero cuando te creó a ti durmiendo en la cama, se derramó ahí su bendito universo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. En 1969, después de que el editor John Martin le prometiera una remuneración de $100 mensuales de por vida, Bukowski dejó de trabajar en la oficina de correos para dedicarse por completo a la escritura. Tenía entonces 49 años, como él mismo explicó en una carta en ese entonces. Tengo dos opciones: permanecer en la oficina de correos y volverme loco, o quedarme fuera y jugar a ser escritor y morirme de hambre. He decidido morirme de hambre. Pasó menos de un mes tras dejar el trabajo en la oficina de correos cuando acabó su primera novela, Post Office. Vamos ahora con Silvia Aquino. Muy amable, Ramón. Bueno, yo quisiera leer un poema de Charles Bukowski que me gusta mucho porque recuerdo siempre el incendio de la Biblioteca de Alejandría y de muchas otras bibliotecas y de muchos otros libros. Este poema se llama El incendio de un sueño y habla de la Biblioteca de Los Ángeles, de la biblioteca pública, a donde él leyó toda su primera juventud, y nos habla al mismo tiempo de sus autores favoritos.
Voy a leer solamente una parte porque es bastante largo el poema. El incendio de un sueño. La vieja biblioteca pública de Los Ángeles ha sido destruida por las llamas. Aquella biblioteca del centro. Con ella se fue gran parte de mi juventud. Estaba sentado en uno de aquellos bancos de piedra cuando mi amigo Baldi me preguntó: ¿vas a alistarte en la brigada Lincoln? Claro, contesté yo, pero al darme cuenta de que yo no era idealista político ni un intelectual, renegué de aquella decisión más tarde. Yo era un lector, entonces, que iba de una sala a otra. Literatura, filosofía, religión, incluso medicina y geología. Muy pronto decidí ser escritor. Pensaba que sería la salida más fácil y los grandes novelistas no me parecían demasiado difíciles. Tenía más problemas con Hegel y con Kant. Lo que me fastidiaba de todos ellos es que les llevara tanto lograr decir algo lúcido o interesante. Yo creía que en eso lo sobrepasaba a todos entonces. Descubrí dos cosas. A, que la mayoría de los editores creía que todo lo que era aburrido era profundo. B, que yo pasaría décadas enteros viviendo y escribiendo antes de poder plasmar una frase que se aproximara un poco a lo que quería decir. Entre tanto, mientras otros iban a la casa de damas, yo iba a la casa de viejos libros. Era un bibliófilo, aunque desencantado. Y eso y el mundo configuraron mi carácter. Vivía en una cabaña de contrachapado, detrás de una pensión de $3.50 a la semana, sintiéndome un Chatterton metido dentro de una especie de Thomas Wolfe. Mi principal problema eran los sellos, los sobres, el papel y el vino, mientras el mundo estaba al borde de la Segunda Guerra Mundial. Todavía no me había atrapado lo femenino. Era virgen y escribía entre 3 y 5 relatos por semana, y todos me los devolvían, rechazados por el New Yorker, el Harper's, el Atlantic Monthly. Había leído que Ford salía en papel. Solía empapelar el cuarto de baño con las notas que recibía rechazando sus obras. Pero yo no tenía cuarto de baño, así que los amontonaba en un cajón. Y cuando estaba tan lleno que apenas podía abrirlo, sacaba todas las notas de rechazo y las tiraba junto con los relatos. La vieja biblioteca pública de Los Ángeles seguía siendo mi hogar y el hogar de muchos otros vagabundos. Discretamente utilizábamos los aseos y a los únicos que echaban de allí era a los que se quedaban dormidos en las mesas de la biblioteca. Nadie ronca como un vagabundo, a menos que sea alguien con quien estás casado. Bueno, yo no era realmente un vagabundo. Yo tenía tarjeta de la biblioteca y sacaba y devolvía libros, montones de libros, siempre hasta el límite de lo permitido. Aldous Huxley, Lawrence, Cumming, Conrad Aiken, Dos Pasos, Nietzsche, Schopenhauer, Steinbeck, Hemingway, etc. Siempre esperaba que la bibliotecaria me dijera: «Qué buen gusto tiene usted, joven». Pero la vieja puta ni siquiera sabía quién era ella. ¿Cómo iba a saber quién era yo? En fin, aquí dejo el texto para que todo el mundo lo siga leyendo.
Gracias. Muchas gracias, maestra Silvia. Bukowski ha sido traducido a más de una docena de idiomas, incluidos español, francés, alemán y portugués. Es visto como un ícono de la decadencia estadounidense y de la representación nihilista, que es una doctrina filosófica que considera que al final todo se reduce a nada y por lo tanto nada tiene sentido. Rechaza todos los principios religiosos y morales, a menudo fundamentándose en la creencia de que la vida no tiene sentido, de que no existe una deidad. Vamos ahora con nuestra amiga Palmira Ramos. Muchas gracias, Ramón. Exactamente. Él nos lleva a ese mundo que fue su mundo y que, escuchando su poesía, aquí sigue siendo el mundo igual. Hay muchos, yo creo, Charles Bukowski, en estos momentos, en estos tiempos en que estamos viviendo. Demasiados. Es dentro de lo que tanto fue su vida, que lo marcó de la infancia, el hecho de haber sido un hijo también golpeado por su padre. Haber tenido en su adolescencia el acné que también lo acomplejó. Hay todo un cuestionamiento de la vida, de Dios. Él digamos, no se puso límite para decir verdades que él sentía, él las vivía como hombre. Entonces, para eso también, como bien lo han dicho, o sea, el tema, cierto, del alcoholismo, el tema de consolarse a través de una cerveza, por ejemplo. Yo quiero compartir con ustedes justamente un poema titulado Cerveza. No sé cuántas botellas de cerveza consumí mientras esperaba que las cosas mejoraran. No sé cuánto vino, whisky y cerveza. Principalmente cerveza consumí después de haber roto con una mujer, esperando que el teléfono sonara, esperando el sonido de los pasos. Y el teléfono no suena, sino mucho más tarde, y los pasos no llegan, sino mucho más tarde. Cuando el estómago se me sale por la boca, ellas llegan frescas como flores en primavera. ¿Qué carajo hiciste? Llevará 3 días antes de que puedas cogerme. Una hembra dura más, vive 7 años y medio más que el macho, y toma muy poca cerveza porque sabe que es mala para la silueta. Mientras nos volvemos locos, ellas están fuera, bailando y riendo, con muchachos divertidos. Bueno, hay cerveza, bolsas y bolsas de botellas vacías de cerveza. Y cuando levantas una, se desfonda. Las botellas caen, rodando, entrechocándose, derramando ceniza gris húmeda. Y cerveza vieja, o las bolsas caen a las 4 de la mañana, produciendo el único sonido en tu vida. Cerveza, ríos y mares de cerveza, 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 cerveza. La radio pasa canciones de amor mientras el teléfono permanece en silencio y las paredes se ciernen y cerveza es todo lo que hay. Gracias. Muchas gracias, compañera de letras Palmira Ramos Cruz de Chile. Vamos ahora con María Teresa Galas. Sí, muchas gracias. Bueno, entre algunos poemas encontré poemas a un perro, pero es un poco filosófico, entonces no es lo que yo quería decir. Y encontré este que me pareció realmente, pues, muy sabio y muy observador. Se llama Mis gatos. Ya sé, son limitados, tienen necesidades y preocupaciones distintas, pero los observo y aprendo de ellos. Me gusta lo poco que saben, que es tantísimo. Se quejan, pero nunca se preocupan.
caminan con una dignidad sorprendente, duermen con una simplicidad directa que los seres humanos sencillamente no podemos comprender. Sus ojos son más hermosos que los nuestros y pueden dormir 20 horas al día sin vacilar ni sentir remordimientos. Cuando me siento bajo de ánimos, me basta con observar a mis gatos y me vuelve la valentía. Estudio a estas criaturas, son mis maestros. Gracias. Muchas gracias, maestra María Teresa. Y seguimos con la ruta de la poesía en América con el autor Charles Bukowski. Vamos ahora a recibir a nuestro amigo de Perú, Luis Hinojosa. Gracias, Ramón. Estaba escuchando y leyendo también el calificativo de poeta maldito. Y tiene una disyunción ahí muy clara, porque los poetas malditos, sobre todo Verlaine y Rimbaud, tiene que ver más con la forma en cómo escribían. En el poema que yo he leído y la vida azarosa que llevaban, del alcohol, la droga, ¿no? Lo de Baudelaire era más, con los poetas malditos franceses, una actitud ante el mundo, también rebelde, como el caso de Bukowski, más una vida inmoral, amoral. Si recuerdan ustedes el poema que yo he leído, El fracaso, los valores de Bukowski era de ser solidario, ¿no? Y termina el poema cuando le dice, en el poema le dice a su mujer si había actuado bien, ¿no? Y la mujer le reprocha, ¿no? Un tonto más. Quizás hay una semejanza en Poeta Maldito con la vida de alcohol, con la vida vagabunda que llevaba, porque así lo vivió por sus problemas económicos, cosa que no sucedió con Verlaine ni con Rimbaud. Y también hay una semejanza también con Allan Poe. En el caso de Allan Poe, sabemos que esos no son sus apellidos, fue adoptado por unos dramaturgos, le dieron el apellido, pero el padre biológico de Franz Kafka fue un alcohólico. Franz Kafka fue un alcohólico. Bukowski fue un alcohólico. Los poetas malditos también fueron alcohólicos. Son actitudes frente a la vida mundana, sórdida, y que lógicamente tiene que ver, por un lado, con la miseria, por otro lado, con la actitud que nos conlleva a ser censurados, criticados por la sociedad. Y miren esa analogía, ¿no? Vital. En el caso de Verlaine, de Bukowski. Bukowski supo lo que era dormir en un parque, supo lo que era la carencia de un dinero para alimentarse. Sufrió, después de sus dos primeros cuentos que él escribió, no el rechazo, sino la indiferencia de los editores que no le prestaban atención a su obra. Y él lo sentía como un rechazo. Pero Bukowski, en su obra, en su poesía, simboliza pues la vida que él llevaba, ¿no? Lo traslada, lo materializa y bueno, eso lo voy a leer lo voy a decir más adelante. Ahora quiero leer este poema pequeño, O sí, que tiene una profundidad filosófica vital en los 10 versos que encierra, porque, como siempre yo le he dicho, la poesía es eso, la esencia. No hay que escribir mucho texto, 100 versos, no. La poesía es la brevedad del alma, la simplificación de las cosas. O sí,
Hay cosas peores que estar solo, pero a menudo toma décadas darse cuenta de ello. Y más a menudo, cuando esto ocurre, es demasiado tarde. Y no hay peor que un demasiado tarde. Maravilloso. Qué contraste, ¿no? Estar solo, ¿no? Y toma décadas. O sea, uno está solo en el instante, reflexiona, mira sus paredes, mira su cama, mira su habitación, pero décadas, años, ¿no? Y en ese tiempo, ¿no? Ocurre que es demasiado Ya, tarde y se da cuenta sí, que ya no hay estamos en peor tiempo, cosa Luisito. que es demasiado tarde. Gracias. Muchas gracias, Luis. Y vamos ahora con Angélica Arriola. Sí, gracias. Pues efectivamente, la infancia que le tocó vivir a Bukowski tuvo que ver con la depresión económica que había en Estados Unidos. Entonces, la falta de trabajo de su padre, los golpes, el acné que mencionaba Palmira, pues hicieron que también viera el mundo de esta manera. Y de una manera sórdida, como puede verse también en este poema que se llama Libertad, curiosamente porque uno pensaría que iba a hablar de los anhelos de libertad y no. Dice, Libertad. Él tomó vino toda la noche aquel 28 y seguía pensando en ella, la manera en que caminaba y hablaba y amaba, la manera en que le dijo cosas que le parecían verdad, pero no lo eran. Y él conocía el color de cada uno de sus vestidos y sus zapatos. Él conocía la parada y la curva de cada tacón, también como las piernas a las que le daban forma. Y ella había salido otra vez cuando él llegó a casa y volvería con ese especial hedor otra vez. Y así fue. Ella llegó como a las 3 de la mañana, inmunda como un cerdo come mierda. Y él agarró el cuchillo de carnicero y ella gritó, retrocediendo contra la pared de la pensión, todavía bella de algún modo, a pesar de que el amor se esfumaba. Ese vestido amarillo, su favorito. Y ella gritó de nuevo, y él agarró el cuchillo, se desabrochó el cinto, se arrancó la ropa delante de ella y se cortó las bolas. Y las tuvo entre sus manos como nueces, y las dejó caer en el inodoro, y tiró la cadena, y ella siguió gritando, mientras la habitación se ponía roja. ¡Oh Dios! ¿Qué has hecho? Y él se sentó ahí, sosteniendo 3 toallas entre las piernas, no importándole ya si ella se iba o se quedaba, si se vestía de amarillo o de verde, ni ninguna otra cosa. Y mientras con una mano sostenía las toallas, levantó la otra y se sirvió otro vino. Nuevamente la importancia y la inspiración que le da el vino Bukowski. Gracias. Muchas gracias, maestra Angélica. El turno ahora corresponde a María Luz Olivares. Bien. Carlos Bukowski dice que un intelectual es el que dice una cosa simple de un modo complicado. Y un artista es el que dice una cosa complicada de un modo indecente. A continuación, voy a leer Hay un azulejo en mi corazón. Hay un azulejo en mi corazón que quiere salir, pero soy demasiado fuerte para él. Digo, quédate ahí, no voy a dejar que nadie te vea. Hay un azulejo en mi corazón que quiere salir, pero vierto whisky en él e inhalo humo de cigarrillo, y las putas y los bartenders y los vendedores de las tiendas nunca sabrán que él está ahí. Hay un azulejo en mi corazón que quiere salir, pero soy muy fuerte para él y digo, quédate, ¿quieres echármelo todo a perder? ¿Quieres cagar las obras? ¿Quieres arruinar las ventas de mis libros en Europa? Hay un azulejo en mi corazón que quiere salir,
pero soy muy inteligente. Solo lo dejo salir a veces en las noches, cuando todos están durmiendo. Digo, sé que estás ahí, entonces no estés triste. Entonces lo entro de vuelta, pero él está cantando un poco. Ahí no lo he dejado morir y dormimos juntos como con nuestro pacto secreto. Y es bastante bueno como para hacer un hombre, para hacer a un hombre llorar. Lo haces. Escrito es bastante impresionante, ¿verdad? Y no sé si Ramón me permita que no termine sobre la película donde él se refiere y atrás haber visto a mi padre. ¿Me da tiempo? Adelante. Y tras haber visto a mi padre, ese monstruo bautizado que me trajo como un bastardo a esta tierra triste, entendí que un hombre podía trabajar toda su vida y seguir siendo pobre. El sueldo se le iba en comprar cosas que necesitaba, cosillas como automóviles y camas, y radios y comida y ropa, que igual que las mujeres exigían un precio muy superior a su valor y le hacían seguir siendo pobre. E incluso su ataúd era la definitiva atrocidad del decoro. Toda esa hermosa madera barnizada para los gusanos ciegos del infierno. Con esto concluyo. Gracias. Muchas gracias, Luzma. Vamos ahora con Claudia Castillo. Buenas noches nuevamente. Antes de leer el poema, el último poema que compartiría, voy a mencionar otra frase del autor que dice: tienes que morir unas cuantas veces antes de poder vivir. Y el poema que compartiré lleva por título Cisne de primavera. También en primavera mueren los cisnes, y ahí flotaba, muerto un domingo, girando de lado en la corriente. Y fui hasta la rotonda y distinguí dioses en carros, perros, mujeres que giraban, y la muerte se me precipitó garganta abajo, como un ratón. Y oí llegar a la gente con sus canastos de camping y sus risas. Me sentí culpable por el cisne, como si la muerte fuese algo vergonzoso, y me alejé como un idiota y les dejé mi hermoso cisne. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Bien, ahora en mi turno voy a dar lectura a un poema que se titula A la puta que se llevó mis poemas. Algunos dicen que debemos eliminar del poema los remordimientos personales, permanecer abstractos. Hay cierta razón en esto, pero por Dios, 12 poemas perdidos y no tengo copias. Y también te llevaste mis cuadros, los mejores. Es intolerable. ¿Tratas de joderme como a los demás? ¿Por qué no te llevaste mejor mi dinero? Usualmente lo sacan de los dormitorios y de los pantalones borrachos y enfermos en el rincón. La próxima vez, llévate mi brazo izquierdo un billete de 50, pero no mis poemas. No soy Shakespeare, pero puedo ser algún día que ya no escriba más. Abstracto o de los otros. Siempre habrá dinero y putas y borrachos hasta que caiga la última bomba. Pero como dijo Dios, cruzándose de piernas, veo que he creado muchos poetas, pero no mucha poesía. Bien, en verdad agradezco a todos ustedes en esta participación de la Ruta de la Poesía en América con este autor, poeta maldito, y también un personaje irreverente, Charles Bukowski. Muy buenas noches.